Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este que esperamos que ya sea su podcast favorito, que se llama Las reglas cambian. Yo soy Vanessa Gómez, soy periodista y coach en menopausia. Y yo soy Carla Hernández, ginecóloga especialista en menopausia. Este episodio lo queremos dedicar a un tema que hemos leído constantemente en redes sociales, las del podcast, las nuestras personales, que tiene que ver con dos hormonas que sí están en el cuerpo de las mujeres y que casi no hablamos, porque claro, sobre todo este espacio que está dedicado a mujeres en mediana edad que están en perimenopausia o en menopausia, pues nos dedicamos a hablar sobre todo de estrógenos, pero lo cierto es que sí, en el cuerpo de las mujeres también hay testosterona, también hay progesterona, tienen su tarea muy importante en nuestra salud y nuestro equilibrio hormonal, así que por eso hoy decidimos dedicarles este episodio, ¿no, Carly? Sí, normalmente y tradicionalmente la menopausia siempre hablamos del déficit estrogénico, ¿no? Y nos dedicamos a hablar solo de estrógeno, porque al final es la hormona femenina por excelencia. Pero como bien dices, existen otros dos hormonas que también tienen que ver con nuestro ovario y que también tienen que ver con la vida reproductiva, que son la testosterona y la progesterona. De manera normal, en la producción hormonal de nuestro ovario, cuando estamos reglando, pues tenemos subidas y bajadas de estrógenos, pero también tenemos subidas y bajadas de progesterona e incluso de testosterona. En el ovario, cada mes el cerebro le manda la señal al ovario de que reclute a unos 10 o a veces 100 óvulos para ver cuál de ellos puede ser el que tenga mayor fuerza, mayores nutrientes, mayor calidad en la información genética para que se pueda ovular. Y todos los demás, después de que se ovula, pues se desaparecen y otra vez el siguiente mes se vuelven a reclutar varios óvulos. En cada uno de esos folículos o en cada uno de esos óvulos que fueron llamados a ver si eran elegidos, se produce estrógeno, progesterona y testosterona. Sobre todo cuando se ovula y cuando ese óvulo elegido salió, ese quiste, esa bolsita en donde estaba contenido ese óvulo, pues se queda, digamos que funcionando para producir progesterona en la segunda mitad de nuestro ciclo. Si nosotros tradicionalmente vemos un ciclo de 28 días, los primeros 14 predomina el estrógeno y los segundos 14 predomina la progesterona. Una vez que nosotros ovulamos y se eleva la progesterona, 14 días después, si no hubo fecundación, la progesterona baja y viene la menstruación. Cuando llegamos a la edad de perimenopausia y a esta etapa en donde ya tenemos una disminución en la producción de óvulos y por lo tanto de hormonas, entonces la progesterona ya no se produce de manera correcta. Como ya también empezamos a tener muchos ciclos sin ovulación, pues entonces ya no tenemos una buena producción hormonal y esto ocasiona que nuestros ciclos se empiecen a alargar y entonces por eso dejamos de reglar, ¿no? O tenemos una producción de progesterona muy abigarrada y nos puede llegar antes. Pero en realidad la progesterona también nos ayuda a tener una buena regulación, sobre todo en el sistema nervioso. Su disminución nos ocasiona, por ejemplo, que nos pongamos más tristes o caigamos en depresión premenstrual, ¿no? Ella también regula un poco el hambre y por eso antes de menstruar, cuando disminuye esa progesterona, pues también podemos tener más hambre premenstrual o más dolor en las mamas premenstrual. Y cuando en cada uno de esos folículos también nosotros producimos, además de estrógenos, testosterona. Si recordamos, yo siempre les digo, recordamos un poco nuestras clases de química, pues imagínate que los dos, tanto el estrógeno como la testosterona, tienen la misma conformación química. Nada más la única diferencia es que el carbono lo tienen en diferente posición, ¿no? Y esa diferencia la da una enzima que si actúa nos da testosterona y si actúa nos da estrógeno. Entonces, cuando tenemos varios quistecitos ahí funcionando, pues siempre tenemos testosterona. Por eso en los casos, por ejemplo, del síndrome de ovario poliquístico, en donde no hay ovulación y hay una acumulación de estos folículos, la testosterona tiende a elevarse.
En perimenopausia, como ya también empezamos a tener entonces menos estrógenos, menos progesterona, una de las primeras hormonas que empiezan a tener como un mayor protagonismo es justamente la testosterona. Y entonces, uno de los primeros síntomas perimenopáusicos es que nos ponemos de malas. Y es porque empezamos a tener un poquito más de testosterona. Fíjate, tengo varios apuntes que hacer ahí. Primero que nada, esto que nos dices de la progesterona y lo que se siente cuando la progesterona disminuye, más allá de su ciclo normal de subidas y bajadas, o sea, cuando va de salida de nuestro cuerpo y nuestros niveles en general están bajando, tiene todo el sentido, y aquí lo hemos dicho, que buena parte de lo que sentimos como síndrome ovárico está muy relacionado a cómo vivíamos nuestro síndrome premenstrual, porque mucho tiene que ver el efecto de esta progesterona baja, digamos, ¿no? Entonces, cuando ustedes están en perimenopausia y nos dicen, porque las leemos todo el tiempo, de lloro de la nada, es que estoy triste, no le encuentro sentido a la vida, todo me parece que ya no vale la pena, tiene que ver con muchas cosas, pero sin duda el tema de la progesterona baja tiene todo que ver con esos estados anímicos, ¿no? Ahora, la otra parte de la testosterona. Acabas de decir que cuando los otros dos bajan y la testosterona entonces toma protagonismo, andamos de malas, porque andamos en nuestra época más masculina. No lo digo yo, es que químicamente en esos momentos somos más hormonalmente más masculinas que femeninas y andamos de malas. O sea, no es que andamos de malas como vieja loca, en todo caso andamos de malas como viejos locos, sí, la verdad, ¿no? También este exceso de testosterona hace que se nos caiga el pelo. A ver. O que tengamos este acné del síndrome climatérico. Sí, pero lo platicábamos también cuando estábamos preparando este episodio. O sea, se nos cae el pelo de la cabeza gracias a la testosterona, pero nos sale pelo donde no queremos. En la barba, nos vuelve a salir en las axilas, aunque ya hayamos pasado por el láser. O sea, la testosterona tiene muy mal sentido del humor, porque ¿cómo es posible que nos tire el pelo que sí queremos y nos salgan pelos no deseados? Es que es hombre. La verdad. Sí. Este efecto de exceso de testosterona, pues ocurre también temporalmente. No nos quedamos de manera general, no nos quedamos con un exceso de testosterona, pero en esta etapa perimenopáusica sí empezamos a tener algunos episodios en donde tenemos exceso de testosterona y con ello pues tenemos cambios físicos secundarios a la testosterona. También entonces tiene todo el sentido cuando hablamos de terapia de reemplazo hormonal. Obviamente este reemplazo hormonal no solamente está compuesto por estrógenos. Los protocolos de reemplazo, obviamente, por si no lo sabían, pues sí, traen testosterona y traen progesterona para algunas mujeres, porque ahí interviene el tema de si tienes o no tienes útero. Pero bueno, por eso viene al caso repetirles que las terapias de reemplazo hormonal son personalizadas. No te puedes tomar lo que se está tomando tu hermana, aunque sean hermanas gemelas idénticas, son cuerpos distintos. Y los protocolos hormonales tienen que ser personalizados justamente por esto, porque si bien todas las mujeres tenemos la presencia de las tres hormonas, en cada una de nosotras se comporta distinto dependiendo de nuestras circunstancias, ¿no? Sí, de hecho, esa es una de las deudas que se nos tienen a las mujeres en cuanto a la terapia de reemplazo hormonal, porque todavía no tenemos una dosis estandarizada de testosterona. Y si bien la testosterona también tiene que ver con el deseo sexual, y que es para lo que a veces lo usamos en la perimenopausia y en la posmenopausia, pues todavía no tenemos una dosis adecuada
pensada en las mujeres. Por ahí hay un preparado inyectable que tiene testosterona y tiene estrógenos, pero cuando lo usamos por demasiado tiempo empezamos a masculinizar a esas mujeres. Entonces no se utiliza a largo plazo. A veces lo utilizamos de manera puntual cuando vienen muy desesperadas con muchos síntomas climatéricos, pero 1, 2, 3 meses y después lo tenemos que cambiar porque las empezamos a masculinizar. Fíjate, y obviamente aquí lo hemos dicho, la verdad es que la ciencia, la investigación no tiene perspectiva de género. O sea, realmente no hemos estado al centro de las prioridades de manera que se haga investigación suficiente para tener estos temas tan básicos resueltos. Y hoy tenemos que estar a prueba y error, sí, pero ya no, y entonces ya te lo cambio, y entonces no nos vayamos a pasar, porque las dosis sí son como artesanales, ¿no? O sea, no estandarizadas, y lo cual de verdad es que está súper mal. Pero bueno, para eso también sirven estos espacios, para poner el tema sobre la mesa y empujar la conversación pública y que llegue a las personas tomadoras de decisiones, en este caso de la investigación científica. Pero quiero regresarme a algo que mencionaste que tiene que ver con el deseo sexual, porque el tema también muy recurrente, ya hicimos un episodio hablando solamente de eso, de la libido, pero es un tema muy recurrente que las leemos. No tengo deseo sexual, la libido por los suelos, no quiero que mi marido ni se me acerque. Pero si nos acabas de decir que típicamente van bajando el estrógeno y la progesterona, y la última en bajar es la testosterona, que es la encargada del deseo sexual, por ende podemos inferir que muchas veces estas mujeres que reportan bajo deseo sexual, el problema no necesariamente es químico, sino de programación, de percepción, o sea, es un constructo social. Muchas veces también la libido, más allá de la química, y es justo lo que nos acabas de explicar. Sí, de hecho, por ahí hay algunos reportes que dicen que en la perimenopausia, y sobre todo en la premenopausia, las mujeres podemos tener más deseo justamente por este piquito que tenemos al principio de la perimenopausia de testosterona. Ya después empiezan a disminuir las 3 hormonas esteroideas, pero de principio sí, todavía, o sea, sí, tiene que ver más con la relación de pareja, con la autopercepción, con las cosas que nosotros le asumimos o le atribuimos a la menopausia, ¿no? Con el estrés cotidiano, que haya deseo sexual bajo, más que por disminución de las hormonas. Y por el sentirnos viejas, o sea, siempre esta carga negativa, por supuesto, de decir, bueno, si ya estoy en perimenopausia o menopausia, ya soy una mujer vieja, y las mujeres viejas no quieren tener sexo, ¿no? Esa es la idea que tenemos. Entonces, la verdad es que es súper importante, aquí no se trata de criticar a nadie, por supuesto, sino echar luz sobre el tema y decir, oigan, quiero que se enteren que químicamente es muy probable que estemos en condiciones de seguir teniendo un deseo sexual importante, y lo que nos está frenando pues es todo lo demás que ya hemos dicho, y que para eso pues no hay píldora. Sí, no hay. Hay por ahí también una plasterona, se llama, que es como un derivado de testosterona, que también lo utilizamos en estos casos de bajo deseo sexual para un poco suplir esa disminución de la testosterona. Sin embargo, no tiene el mismo efecto. No tiene el mismo efecto, y como lo hemos dicho aquí tantas veces, no es para siempre. No es para siempre. O sea, todo lo que nos den de reemplazo hormonal es para ayudar en la transición entre que estamos en niveles óptimos de todas nuestras hormonas hasta que lleguemos a no tener hormonas, porque todas vamos a llegar a ese punto, estas hormonas de las que estamos hablando. Entonces, lo hemos dicho y lo vamos a repetir, la terapia es un colchoncito para amortiguar la caída. Entonces, en este caso, la testosterona que nos pueden recetar para restituir un poco el deseo sexual,
no va a poder ser para siempre. O sea, necesitamos trabajar en nuestra cabeza, en la idea que tenemos de nosotras, en nuestra relación de pareja o en construir una nueva pareja, según sea el caso. Pero el trabajo personal se tiene que hacer sí o sí, porque incluso medicadas, ese medicamento no va a ser para siempre. Exactamente, ¿no? Así es. Y pues por supuesto, nuestra idea es leerlas, es escuchar ¿Cómo están pasando ustedes esta transición? ¿Cómo es que se están sintiendo? Y pues compartirnos qué opinan de este episodio y de los otros que esperemos que ya hayan visto. ¿Y dónde las leemos, Carly? Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como Las Reglas Cambian MX. Si creen que esta información pueda ser de ayuda para otra mujer, pues compártanla para que podamos crecer en comunidad. Y como recién estábamos platicando hace ratito, Carly y yo, la información no solamente es poder, en nuestro caso, la información es también salud. Así que aquí las esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Bye, bye.